¿Están? Bienvenidos. Mi nombre es Luis X Tabalán y estoy aquí para compartirles el arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado, que nos toca de la clase de discipulado número 4, y el contenido es para que sigamos creciendo como hijos de Dios, ¿verdad? Y para que nosotros también podamos tener también presente la palabra de Dios, para que nosotros también tengamos el entendimiento que si venimos al arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, es como nosotros vamos a ir desechando todo lo que estaba en nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y porque sabemos que también de esa manera Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Con la palabra de Dios, la escritura en Lucas 15:7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse o arrepentirse en su vieja naturaleza. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, para convertirse en un cristiano o hijo de Dios, el primer paso necesario es el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque dice que la palabra de Dios también, de que si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a poder ser un discípulo de Jesús. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, de la clase que estamos compartiendo, arrepentimiento y cómo hacer frente al pecado. Podemos darnos cuenta también que la palabra de Dios dice en Mateo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la palabra de Dios nos muestra de cómo nosotros podemos acercarnos, ¿verdad?, a Dios por medio del arrepentimiento a través de Jesús. También dice de que cómo nosotros también nosotros podemos seguir instruyéndonos en la palabra de Dios, y específicamente, ¿verdad?, en lo que es el discipulado, que es de una gran ayuda, ¿verdad?, para nosotros tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Entonces dice también que nosotros podemos, hoy en día, la palabra arrepentimiento ha llegado a significar sencillamente algo, no algo profundo, sino algo nada más como una palabra que solamente sea una emoción en nosotros, sino no darnos cuenta que la palabra arrepentimiento tiene que ver con la convicción de lo que nosotros, en lo que nosotros estamos creyendo y a quién nosotros le estamos sirviendo, ¿verdad?, como hijos de Dios. Entonces, continuamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en el libro de Hechos de los Apóstoles 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Una palabra muy profunda dice la palabra de Dios, para el perdón de los pecados, y si recibieres el don del Espíritu Santo, también. Entonces, a través del arrepentimiento, nosotros vamos a poder también acercarnos más a Dios y poder recibir el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos trae la convicción, ¿verdad?, de que darnos cuenta de que si hay situaciones dentro de nosotros o en nuestra vieja naturaleza que quizás no hemos abandonado o arrepentido, ¿verdad?, entonces por medio del Espíritu Santo nos va a hacer que nosotros también vengamos al entendimiento, que podamos también seguir prácticamente por el camino correcto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, también de que pues de esa manera es como si nosotros nos arrepentimos, y que cada uno, después del arrepentimiento, que cada uno se bautice, ¿verdad? Y entonces seguimos, ¿verdad? Punto número 1 dice, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero, dice, es un cambio de sentido completo en pensamiento y en acción. No dice solamente en nuestro pensamiento, no dice solamente en nuestra acción, sino encierra todo. Dice, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Es
el poder tener un cambio de sentido, ya sea de mente y de corazón, porque dice que de nuestro corazón salen también ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos de corazón, perdón, podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos yendo a otro nivel para nosotros completar realmente el arrepentimiento verdadero. Dice, existe una nueva perspectiva, dice, de la naturaleza, horror y consecuencia del pecado. Existe un reconocimiento de que lo que somos de nosotros mismos es profundamente aborrecibles ante Dios, que es un Dios santo, cuando nosotros no nos arrepentimos. Entonces, vamos a continuar. Entonces dice, ¿verdad?, de cómo es de que nosotros nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia o egoísmo y rebelión. Y dice también, no nos apartamos del pecado y sometemos nuestra vida a Dios y hacemos a Jesús nuestro Señor. Entonces, el arrepentimiento, ¿verdad?, verdadero es de que nosotros dejemos nuestra vieja naturaleza, nuestro egoísmo, nuestras rebeliones, para que nosotros podamos también venir a ese arrepentimiento, ¿verdad?, y poder también comenzar un nuevo estilo de vida, limpios delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios que nos muestra en Hechos 2:38 también dice, y que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros continuamos, ¿verdad?, en nuestro camino de seguir discipulándonos, vamos a entender realmente la necesidad de la cual nosotros debemos venir al arrepentimiento, y a través del arrepentimiento, a través de la palabra de Dios, vamos nosotros a poder hacer frente al pecado. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice también, desde entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros o a vosotros, ¿verdad? O a cada uno de nosotros, que cuando tomamos la decisión, ¿verdad?, de venir a los pies de Cristo y nos damos cuenta de la necesidad de poder, de tener que venir al arrepentimiento y cómo hacer frente al pecado, dice. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero es cuando nosotros nos abandonamos de nuestra vieja naturaleza, porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces continuamos, dice que nuestra responsabilidad, el arrepentirnos, todos hemos pecado y por tanto todos tenemos la necesidad de aceptar a Jesús nuestro Señor y Salvador. Entonces, la necesidad de arrepentirnos no es solamente una necesidad que sea emocional, sino que sea con una convicción, para que nosotros podamos hacer frente al pecado que estaba en nuestra vieja naturaleza. Cosas o situaciones van a venir a nuestra vida, pero si nosotros estamos en el camino correcto y nutriéndonos y alimentándonos correctamente de la palabra de Dios, vamos a tener el privilegio de poder nosotros hacer realmente o tener la palabra de Dios presente en nuestra vida cuando venga a alguna situación. No estamos libres tanto como de pensamiento, como de nuestra vista o de nuestro corazón o de nuestros propios hechos también. Entonces dice también que el precio del pecado es la muerte. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, la razón por la cual Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él vino a tomar o a llevarse todas nuestras rebeliones, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y todo lo que nosotros quizás en un tiempo no teníamos el entendimiento por la razón
que muchas cosas en nuestra vida estábamos pasando, o situaciones que no teníamos el entendimiento de que nosotros estábamos haciendo. Entonces también dice, punto número 3, tres elementos importantes en el arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento es cognoscitivo. Entonces nos vamos a dar cuenta de qué manera nosotros podemos ver cuáles son estos tres elementos importantes en el arrepentimiento. Dice, esto significa muy sencillamente que hay algo que tiene que ser comprendido. El arrepentimiento vuelve el reconocimiento de nuestros pecados y su horror. Dice, a los ojos de un Dios santo. Dios quiere que veamos nuestros pecados y que lo compensemos y que lo comparemos con su santidad. Porque dice que la palabra de Dios que Él es santo. Entonces, si Él es santo, estamos hacia un camino de santidad para poder estar delante de su presencia, para poder seguirle como discípulo o como hijo, o ser llamado verdaderamente hijo de Dios a través del arrepentimiento. Entonces, nos damos cuenta que también quiere que le entreguemos nuestra vida en sus manos y que dejemos al Espíritu Santo mostrarnos estas cosas especial mientras leemos la palabra de Dios, que es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Y que también podamos también no solamente el ser oidores, sino también escudriñar la palabra de Dios para que podamos ser oidores y hacedores, para que nosotros podamos caminar un camino de santidad, o situaciones en nuestra vida podamos venir al arrepentimiento, que Jesús mismo nos espera con los brazos abiertos para que nosotros continuemos una vida, nuestro caminar como hijo de Dios en este mundo, porque dice que si nosotros caminamos en el camino correcto, nosotros vamos a un proceso de ser santos, y santos es apartado de todo lo malo, de todo lo que en nosotros había, ¿verdad? Entonces ahora estos tres elementos importantes en el arrepentimiento, entonces nos damos cuenta que si leemos también la palabra de Dios, podemos seguir nosotros nutrirnos específicamente para llegar a un camino más fácil, en donde podemos darnos cuenta de que también la palabra de Dios también nos habla de cómo nosotros estaremos firmes y confiados de que a través del arrepentimiento nosotros podemos vivir una vida digna, una vida más fácil, una vida llena de gozo, de paz, de armonía, de amor y de muchas cosas que Dios quiere darnos, ¿verdad? El arrepentimiento es emocional. Dice, si verdaderamente reconocemos nuestro estado ante Dios, tendremos una poderosa reacción emocional. Envolverá un sentido profundo de ofensa y lamentación. Dice, sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. Este sentimiento puede ser verdaderamente quitado cuando lleguemos a un punto de recibir el perdón de Dios. Todas las cosas se nos son quitadas en nuestra vieja naturaleza cuando nosotros venimos al arrepentimiento. Gracias a la palabra de Dios, gracias también por el discipulado que nos instruye y que también es la base de nuestra vida, de nuestro fundamento, de como hijos de Dios, de como cristianos, el poder nosotros alimentarnos, ¿verdad? También ser guiados, ser discipulados primeramente, para que también nosotros podamos ser un discípulo. Dice la palabra de Dios también en el libro de, vamos a darnos cuenta cómo Dios nos habla en 2 de Corintios 7:9. La palabra de Dios nos habla
de una manera, ¿verdad?, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo es de que en 2 como Pablo hablaba, dice en 2 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Si nuestro corazón viene una tristeza que no debe ser emocional, sino es una tristeza por medio del Espíritu Santo en darnos cuenta de que nosotros estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada, dice que esa tristeza produce arrepentimiento. Dice para salvación, o sea, para darnos vida nueva, para poder nosotros estar realmente confirmados de que somos salvos. Eso es lo que produce el arrepentimiento, para salvación de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué nos dice que la tristeza del mundo produce muerte? Porque muchas veces nosotros nos arrepentimos cuando vivimos en nuestra vieja naturaleza. También somos seres emocionales en donde pasamos tristezas por medio de alguna decepción, por medio de alguna situación con nuestra familia, con nuestra pareja o X razón. Muchas veces en esas situaciones, en nuestra vieja naturaleza, vienen esas emociones de sentir tristeza, pero solamente esa tristeza no produce nada si nosotros no nos damos cuenta de la necesidad de arrepentirse o de arrepentirnos. Por ejemplo, alguna situación con alguien de nuestra familia, con X persona en nuestro trabajo, nos damos cuenta de que si nosotros hacemos algo equivocadamente o algo mal, podemos venir al arrepentimiento de lo que nos habla la palabra de Dios, pero que dice la misma palabra que no sea un arrepentimiento como la del mundo, sino nosotros que ya estamos encaminados, conociendo de la palabra de Dios, discipulándonos, y a través de la palabra de Dios vamos a venir al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento en donde Dios mismo es, a través de su Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, redarguye nuestros pensamientos, redarguye todo lo de nosotros interiormente, para poder nosotros darnos cuenta que podemos cambiar totalmente y venir al arrepentimiento genuino. Entonces, seguimos, ¿verdad?, con el arrepentimiento es por voluntad propia. La palabra de Dios dice que nos da libre albedrío, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a conocer de Él. Pero si el arrepentimiento es por voluntad propia, nosotros tenemos que dar un paso para que nosotros podamos realmente venir al arrepentimiento por voluntad propia, que muchas veces no es fácil el decir perdóname en X situación, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos venir a ese arrepentimiento por voluntad propia, porque nuestro corazón ya va a ser nuevo, regardurido, como dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener el entendimiento y tener la necesidad en nuestro corazón de poder venir a ese arrepentimiento. Dice, esto envuelve la voluntad. El arrepentimiento es un cambio de opinión de corazón, de propósito, definitivamente. Toda la dirección de la vida es uno. Es conversión, es un cambio de sentido. Dice, el principio de una nueva vida bajo el poder de Dios, la iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra en Dios. Él nos muestra nuestra necesidad y nuestro estado ante Él. Si Él nos muestra esta necesidad y nos muestra el estado en que nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta de que podemos venir a un arrepentimiento genuino. Dice, pero nosotros debemos actuar sobre esta relación
La elección es nuestra, porque dice la palabra de Dios también en Romanos 2:4, dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? Y está Dios hablándonos a nosotros mismos. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La palabra de Dios nos muestra en Romanos 2:4 y nos enfoca en donde nosotros analicemos, dice, nuestro estado, de lo que ya compartíamos anteriormente, de qué manera nosotros estamos viviendo, o de qué manera nosotros estamos conduciendo nuestra vida, de qué manera nosotros estamos haciendo las cosas, tanto como nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo o en nuestro diario vivir. El arrepentimiento es por voluntad propia, no es porque Dios nos lo imponga, o no es porque a través del discipulado, cuando nosotros compartimos que tener la necesidad de venir al arrepentimiento, que es por voluntad propia, no es porque se imponga, sino porque Dios en su misericordia nos muestra de qué manera nosotros debemos estar delante de su presencia. Punto número 4, el poder del perdón. Algo muy interesante, dice: el arrepentimiento no se encuentra solo en el perdón. El arrepentimiento, dice, el perdón es su gemelo espiritual, o es algo que va juntamente después del arrepentimiento, el perdón. Después de haber experimentado nuestro pobre estado en la presencia santa de Dios, necesitamos experimentar la grandeza del amor y misericordia de Dios. Cuando nosotros experimentamos la grandeza y la misericordia de Dios, vamos a tener el privilegio de poderle encontrarle sentido a nuestra vida y reconocer que el quien nos perdonó, Él quiere que nosotros crezcamos y que caminemos una vida como a Él le agrada, ya no como a nosotros queramos vivir, o como nosotros queramos acomodarnos, ¿verdad? Sino conforme a la palabra de Dios. Dice, el perdón le costó mucho, pero esto es cuando nos ama. A Dios le costó mucho el mandar a su Hijo para el perdón de todos nuestros pecados, porque cuando Él fue crucificado en esa cruz, usted y yo venimos a ser libres de todo perdón, pero tenemos que venir ante los pies de Él al arrepentimiento para poder venir con nuestras propias palabras, confesar nuestros pecados y venir al perdón, que es lo que Él quiere, que nosotros vengamos adelante de su presencia. Existe solo una manera para deshacernos de nuestro pecado, y eso es por la boca, es decir, confesarlo. No vamos a venir al arrepentimiento si no confesamos nuestros pecados. No vamos a recibir el perdón de Dios si nosotros no confesamos con nuestra propia boca de que hemos sido pecadores y que necesitamos de su perdón para que nosotros podamos vivir una vida nueva, una vida agradable delante de Dios, una vida santa, una vida llena de justicia en nuestra vida, para que nosotros podamos también ser guiados por medio de su Espíritu Santo. Dios nos perdona si nosotros a la vez tomamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros no
venimos al arrepentimiento y no reconocemos el poder del perdón, no estamos tomando en cuenta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted, por mí, por todo el mundo. Porque dice que debemos de reconocer, ¿verdad? Y darnos cuenta que nuestro Señor y Salvador ha sido quien, por su misericordia, tiene la vida en sus manos después de venir al arrepentimiento. Dice, cuando lo hacemos, Dios se olvida de que hemos pecado. Cuando usted y yo venimos al arrepentimiento y nos damos cuenta del poder del perdón, dice, ya no necesitamos sentirnos condenados o culpables. ¿Por qué? Porque hemos venido al arrepentimiento y ha sido por nuestra propia voluntad de confesar que hemos sido pecadores y que hemos reconocido que Dios nos ha perdonado. Porque Dios nos ha aceptado. Entonces, si nosotros seguimos tomando en cuenta, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de venir al arrepentimiento y al perdón, tenemos que tomar en cuenta que solamente podemos ser instruidos por medio de la palabra de Dios, pero también darnos cuenta la necesidad de venir y estar también tomando las clases de discipulado, porque de eso se trata, para que nosotros podamos crecer y darnos cuenta de que nosotros necesitamos ser guiados. Somos guiados por medio de la palabra de Dios, pero también Dios ha puesto también en el cuerpo de Cristo a maestros para que nosotros podamos tener una guía de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestro caminar por el Evangelio, en el caminar de nuestra vida espiritual, y que nosotros podamos también ser de bendición para nuestra familia, porque por medio del arrepentimiento y el perdón se sanan muchas situaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, amistades, en todo sentido. Por eso Dios nos habla, ¿verdad?, de la necesidad del arrepentimiento y el perdón. Entonces, seguimos caminando, nutriéndonos a través de la palabra de Dios, y nosotros nos podemos dar cuenta de que nuestra vida va a ser más ligera, que todo lo que nosotros necesitamos es hacer realmente obedientes y poder hacer las cosas como a Dios le agrada, ya no como nosotros quedamos. Entonces, el arrepentimiento es cómo podemos nosotros darnos cuenta, cómo podemos nosotros hacerle frente al pecado. Si nosotros hemos reconocido y confesado con nuestra boca y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de todas nuestras transgresiones o pecados, Dios nos va a ir guiando a través de su palabra de cómo nosotros hacerle frente al pecado, porque vamos a tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas y darnos cuenta de que todo lo que nosotros necesitamos solamente es seguir caminando hacia los caminos, ¿verdad?, de lo que Dios tiene en nosotros y el propósito que se cumple en nuestra vida, y poder nosotros ser realmente luz en nuestro hogar, pues en todo sentido, porque el arrepentimiento es lo que trae a nuestras vidas, y poder seguir nosotros darnos cuenta la necesidad que usted y yo tenemos de poder instruir a alguien más que pueda ser libre a través del arrepentimiento y confesar con su boca que Jesús es nuestro Salvador a través del arrepentimiento. Entonces, esto es la clase, ¿verdad?, número 4, arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado. También les hacemos la invitación para que igual ustedes nos sigan también a través de las redes sociales, a través de Facebook en vivo, a través de YouTube, ¿verdad?, para que usted igual en este tiempo, ¿verdad?, usted siga instruyéndose, no se quede detenido, porque Dios quiere hablarnos también a través de estas enseñanzas, y que tome en cuenta de que nuestra necesidad de hoy es más de poder nutrirnos de la palabra de Dios
y que podamos también seguir caminando y poder también ser personas de bien. Y pues esto fue la clase de discipulado número 4, arrepentimiento y cómo hacer frente al pecado.